¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problemita muy sencillito de cálculo de tanto por ciento en volumen de cada uno de los componentes de una disolución, de concentración de una disolución. Leo el enunciado, el cual tienes en la descripción del vídeo. Dice lo siguiente: hemos disuelto 25 centímetros cúbicos de alcohol, lo tenemos aquí en una foto, en una imagen, alcohol 25 centímetros cúbicos, los hemos disuelto en agua destilada. El agua destilada, te he puesto la foto aquí abajo. Esta sería el agua pura, el agua destilada. Cuando lo hemos disuelto, tenemos un volumen total de disolución. Este volumen total lo vamos a poner en un matraz. Esto es un matraz aforado de fondo plano que se usa para hacer disoluciones. Y cuando lo tengo todo junto, el alcohol y agua destilada, tengo mi mezcla. A esta mezcla homogénea la estoy llamando disolución. ¿Y cuánto tengo? Pues lo que nos dice el problema. Nos dice 250 centímetros cúbicos en total. Vale. ¿Qué nos pide el enunciado? El enunciado nos dice cuál es el volumen de soluto y cuál es el volumen del disolvente. Pues mira, en total hemos puesto que de la mezcla homogénea llamada disolución, pues tenemos, cuando lo hemos juntado todo, tenemos 250 centímetros cúbicos. Lo tenemos en el enunciado. Pero tenemos dos componentes. El primer componente es el alcohol. ¿Y cuánto tengo de alcohol? Pues de alcohol tengo 25 centímetros cúbicos. Luego el resto es agua destilada. Agua destilada. ¿Cuánto tengo de agua destilada? Pues si yo resto, vamos a poner aquí volumen de agua destilada, que es el segundo componente. Pues lo resto, ¿no? Cojo el total, que son los 250 centímetros cúbicos una vez hecha la mezcla, la disolución, esto es el total, le resto los 25 centímetros cúbicos de alcohol y restando nos sale 225 centímetros cúbicos de agua destilada. Como ves, de agua destilada, vamos a ponerlo de nuevo aquí, 225 centímetros cúbicos. Una vez hecha la mezcla, comprobamos que aquel componente en el que tengo menos es el soluto. Luego el soluto es el alcohol. Y aquel componente que disuelve al soluto, pues es el disolvente. Y el disolvente es el agua destilada. Disolvente. Vale. Ya tengo, por tanto, el apartado A, identificado soluto y disolvente, y sabemos el volumen de cada uno de ellos. En el apartado B me pide el porcentaje, tanto por ciento en volumen, de cada componente de la disolución. Por tanto, tenemos dos porcentajes. ¿Cómo calculamos el tanto por ciento en volumen del componente, el que sea, vamos a llamarle componente, de una disolución? Luego lo pondremos para el alcohol y el agua destilada. Pues el tanto por ciento en volumen de cualquier componente es la división del volumen de ese componente en la mezcla. ¿Cuánto tenemos en volumen? Lo dividimos entre el volumen total de la mezcla, que es el volumen de la disolución. Volumen de la disolución, y lo multiplicamos por 100. La fórmula siempre puesta. Y ahora esto lo vamos a hacer dos veces. Primera, empezamos por ejemplo por el alcohol. Tanto por ciento en volumen de alcohol. Cojo la fórmula, la estoy viendo, ¿y qué tengo que hacer? Pues según me dice la fórmula, en la parte superior tengo que poner el volumen de ese componente, del alcohol. Me voy al enunciado y veo que tengo 25 centímetros cúbicos. A la derecha el 100, lo voy a poner ya. En la parte inferior me voy a la fórmula y veo que tengo que poner el volumen de la disolución, el total. Y el total son 250 centímetros cúbicos. Las unidades coinciden. Tacho centímetro cúbico arriba y abajo, de manera que el porcentaje no tiene unidades. ¿Cuánto me sale? Pues me sale así lo tengo por aquí, sí, un 10% de alcohol. 10% de alcohol. Haciendo lo mismo, el tanto por ciento en volumen de agua destilada, pues sería, en la parte superior, ¿cuánta agua tengo? Lo hemos calculado antes, tenía 225 centímetros cúbicos de agua destilada, aquí a la derecha al 100,
lo dividimos entre 250 centímetros cúbicos, centímetro cúbico arriba, a ver, el rojo, arriba y abajo, se me va y nos sale, evidentemente, como ya habrás podido comprobar, ¿cuánto? Un 90% de agua destilada. Como un 10% más un 90% son evidentemente un 100%, lo sabes de sobra, para el último componente no nos había hecho falta usar la misma fórmula. Podríamos haber cogido para el porcentaje en volumen de agua el 100%, que es el total, le quitamos el 10% de alcohol y nos queda el 90% de agua destilada. Facilito, ¿verdad? Pues venga, cualquier duda a tu disposición en los comentarios. Venga, al lío.